Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos en esta noche. Gracias al Señor nos encontramos en este lugar una vez más. Bendito Jesús. Aleluya. ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios. Un saludo fuerte a los que están mirándonos por las redes sociales. Bienvenido a los establos. Estamos contentos y gozosos de estar aquí predicando esta hermosa palabra del Señor, aprendiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su voluntad para con nosotros, aprendiendo acerca de lo que Él pide de nosotros y de lo que nosotros podemos esperar de Él. Amén. Bendito sea el Señor. En esta noche quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Hace meses Él viene hablándome sobre este tema, porque así como Dios me da palabra para ustedes, quiero decirle que el Espíritu de Dios también a través de su palabra también me ministra a mí, no solo cuando la estoy predicando acá, sino durante la semana. El Espíritu Santo me ministra a través de su palabra. Y en esta noche queremos hablar un poco de un tema un poco más profundo de lo que hemos venido trayendo. Yo no sé cuántos que están acá han venido aprendiendo acerca de los misterios del reino de Dios, acerca de lo que es el reino de Dios y cómo caminamos en el reino de Dios. Pero en esta noche vamos a dar un escalón más arriba en profundidad en los misterios y en la palabra, porque Dios tiene un propósito para con nosotros, y el propósito de Dios para con nosotros es poder llevarnos al propósito de Él, llevando a la estatura del hombre perfecto en el Señor, para poder derramar y poder desatar en nosotros todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Nosotros, dile que está a tu lado, somos un proceso. Nosotros somos un proceso en el Señor, que te quiero decir desde ahora que el proceso de Dios en nosotros es desde que el momento que tú conoces a Cristo hasta que te vayas con Él, tú vas a estar en un proceso. Amén. Y dependiendo de la palabra con cual tú te chocas en el camino, es dependiendo de esa palabra, es en la manera que tú vas creciendo espiritualmente y que vas desarrollándote en el espíritu, en el propósito de Dios para nuestras vidas. Tú puedes entender que en un grupo de personas tú puedes predicarle la misma palabra a todos, pero ves como algunos van avanzando hacia arriba y otros se van quedando atrás o se van demorando para subir los escalones espirituales que Dios quiere que nosotros subamos. Amén. Y aunque el predicador predica la misma palabra, hay personas que le escuchan y la ponen por obra, y hay otras que le escuchan y entra por este oído y se va por este oído. Por lo tanto, se demoran más para llegar al propósito de Dios. Amén. Pero en esta noche vamos a profundizar en una palabra que quiero compartir acerca, la palabra le he titulado la unanimidad con el Mesías. La unanimidad con el Mesías. Bendito sea Dios. Y quiero abrir la Biblia en el libro de Juan, capítulo 17, para la gloria del Señor. En Juan capítulo 17 se registra por primera vez una oración que Cristo oró en voz alta. Quiero decirte que la mayoría de la vida de Cristo era orando. Si te pones a escudriñar las Escrituras, vas a entender que Jesús pasaba más tiempo orando que obrando. Amén. Y yo lo quiero decir en esta noche, que si nosotros cogemos las costumbres de Cristo
y pasamos más tiempo orando, vas a ver que en tu vida las cosas se van a dar mucho más fácil. La razón por cual Jesús tuvo tan grande éxito en su ministerio es porque él entendía que los momentos en la presencia de Dios, en oración, era lo que producía en él las victorias tan grandes que él estuvo cuando caminaba sobre la faz de esta tierra. Él vino a hacer una obra, él vino a rescatar a un pueblo que se había perdido. Por lo tanto, él se pasaba más tiempo en la presencia de Dios, en oraciones, para poder llevar a cabo la obra y la responsabilidad tan grande por cual él vino a esta tierra. Amén. Y podemos entender que en este pasaje bíblico que vamos a leer, que es un poco largo, no lo voy a leer todo, pero te invito a que leas todo el capítulo 17 del libro de Juan, porque es toda una oración que por primera vez Jesús oró en alto delante de sus discípulos. Amén. Y quiero decirte que cuando uno ora, uno está expresándole a Dios en público o en secreto lo que hay en su corazón. ¿Estamos acá? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la lengua. Amén. La lengua habla y se expresa conforme lo que hay en tu corazón. Es por eso que cuando tú escuchas a alguien hablar, tú puedes entender de qué tipo de persona es o de dónde viene. Cuando tú escuchas un hombre o una mujer que no conoce a Dios hablar, tú te puedes dar cuenta enseguida que aquella persona no conoce a Dios o no sigue a Dios. Amén. Pero a veces tú escuchas a una persona hablar y tú dices, a mí me parece que esta persona es cristiana. Por la manera que habla, porque de la abundancia del corazón abre la boca. Amén. Yo no tengo que estudiar tanto de quién tú eres. Simplemente con escucharte hablar y cómo te expresas, yo puedo darme cuenta si eres o no eres de Dios. Amén. ¿Y por qué hablo de estas cosas? Porque Jesús oró en voz alta en esta oración y habló de muchas cosas muy poderosas, muy gloriosas. Y yo en esta noche yo me quiero enfocar de una porción solamente, porque para mí es la parte más íntima, más profunda, más poderosa que Jesús oró al Padre con un propósito por nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Y vamos a leer la palabra en el libro de Juan, el libro de San Juan, capítulo 17. Alabado sea Dios. Y me gustaría que en su casa tomara la Biblia y leyeras todo el capítulo 17 para que puedas asimilar de lo que Jesús tenía en su corazón y en su pensamiento acerca de ti, acerca de nosotros. Amén. Mira lo que dice. Y vamos a leer solamente del versículo 20 al 23, porque ahí me quiero enfocar en esta noche. Jesús estaba orando y escribieron lo que él oró. Y dice el 20, mas no ruego solamente por esto, porque él estaba rogando al Padre por sus discípulos. Pero dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que todos, alabado sea Dios, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, Padre, yo se lo he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca
que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. Bendito y alabado sea el Señor en esta noche. Yo mientras que leía este capítulo 17, yo sí lo leí completo. Quiero decirte que sentía la corriente del Espíritu Santo fluyendo por mi ser, porque esta oración es tan profunda y es tan poderosa, describiendo el deseo del Padre, el deseo del Hijo para con nosotros. Amén. Yo quiero decirte, la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo someto que hay sin número de personas, aún cristianos, que caminan supuestamente con Cristo, que van a la iglesia, que leen la Biblia, que también oran, que quizá todavía no han entendido la profundidad en el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. En esa oración Jesús le dice al Padre, le dice, Señor, tú me los diste a mí, eran tuyos y tú me los diste a mí. Y yo te pido, no por el mundo, te pido por ellos a los que tú me diste. Escuche bien, porque es con un propósito que tú estás aquí en esta noche. No es por cualquier cosa que tú te encuentres en un lugar donde la palabra de Dios está siendo enseñada o está siendo predicada. Es porque Dios te ha llamado a un propósito. Y quizá en algunos la palabra que hemos estado predicando en este lugar está sutilmente haciendo cambios y elevándote hacia ese propósito de Dios. Algunos lo están haciendo más rápido que a otros, pero algo está pasando en tu vida y algo está pasando en mi vida cada vez que nos encontramos en un lugar donde la palabra de Dios está siendo predicada. Escuche bien, porque nunca puede haber un milagro o un cambio en tu vida hasta que tú no escuches una palabra de parte de Dios. Toda palabra que viene del Espíritu Santo de Dios es una potencia palabra para crear un milagro en tu vida. Bendito sea el Señor. Y aquí Jesús está orando para algo mucho más profundo. Él estaba ya acercándose el día donde iba a dar su vida en una cruz por nosotros. Y él sabía que ese día venía pronto. Por lo tanto, hizo un clamor tan glorioso al Padre por nosotros. Lo estaba haciendo por los discípulos en ese momento, a voz alta. Pero en esta parte, versículo 20, lo leemos otra vez, está hablando de ti y de mí. Di conmigo, Jesús está orando por mí. Dilo. Aquí Jesús está orando por mí. Escucha esto, dice, mas no ruego solamente por estos, porque él estaba orando delante de sus discípulos al Padre. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él está orando al Padre, estoy diciendo, Padre, yo no te estoy orando solamente por los discípulos, de lo que tú me has dado en este tiempo, sino también estoy orando por aquellos que vienen, que van a escuchar la palabra por ellos mismos, que tú lo vas a traer a mí. Estoy orando por ellos también, Padre. La oración no solamente en el capítulo 17 fue para el presente, sino que Jesús estaba orando también para el futuro hasta llegar a este pequeño lugarcito con los que están aquí en esta noche escuchando la palabra. Y cuando tú llegas a propósito de Dios, que tú también tengas una palabra en tu lengua, que donde sea que tú te pares, tú le hablas a alguien de Cristo, pues esa oración también sigue hacia adelante a través de ti. No oro solamente por esto, sino por los que han de venir por la palabra de ellos. Porque Jesús estaba por derramar un poder y una gloria sobre ellos, que era la misma que él cargaba. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando él ora al Padre,
Y él le dice al Padre, que ellos sean uno conmigo, Señor. Padre, como yo soy uno contigo. Escuche bien. Si pudiéramos pedirle al Espíritu Santo en esta noche para que descienda a este lugar y derrame entendimiento sobre esta palabra, yo te aseguro que nunca más, ni una vez más, tú tendrás una derrota en tu vida. Jamás. Porque podemos entender por esta oración que Dios está diciendo que el deseo de su corazón es que nosotros seamos uno con Él. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ser uno con Cristo como Cristo es uno con el Padre? ¿Será que estamos implicando de que somos igual a Él? No, no es que somos igual a Él, es que estamos en Él. Y cuando tú y yo llegamos a la estatura espiritual de poder estar en Él, juntos, unánimes con Él, quiero decirte que el poder sobrenatural de Dios se va a derramar a través de tu vida, no importando de dónde vienes, no importando el grado de escolar que tú tienes, no importando de la raza que tú vienes, no importando de qué parte del mundo tú vienes, no importando de dónde Dios te sacó, no importando los pecados que te perdonó. Cuando tú llegas a esta unanimidad con Cristo, el poder sobrenatural de Dios va a ser derramado sobre su vida. Dijo, Padre, así como tú me diste la gloria a mí, dásela a ellos. Que sean uno en mí como yo soy en ti, le pidió al Padre. Y cuando él le pidió eso al Padre es porque él estaba orando conforme a la voluntad del Padre. Yo les voy a decir un secreto en esta noche. Ustedes quieren que sus oraciones sean contestadas. ¿Cuántos dicen amén? Comienza a orar conforme a la voluntad del Padre. ¿Y qué es esa voluntad, pastor? Pídele al Espíritu Santo que intercede por ti para que clamar conforme a la voluntad del Padre. Y vas a ver qué fácil las cosas te son contestadas. Les voy a mostrar por la palabra en esta noche que lo que Cristo oró se llevó a cabo, bendito sea el Señor. Y con unos 12 discípulos, Él pudo alcanzar al mundo entero sin televisión, sin cosas de YouTube, ni de Facebook, ni nada. Pudieron evangelizar el mundo entero a través de esa gloria que el Padre derramó sobre ellos cuando entendieron lo que era la unanimidad con Cristo Jesús, la cual el Espíritu de Dios quiere que nosotros entendamos, no importa la edad que tú tienes. Lo que importa es que en esta noche tú dejas que el Espíritu Santo te revele lo que Dios te quiere enseñar. Y vas a ver que no va a haber límites en tu vida. Vas a orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar. Vas a desatar, alabado sea Dios, bendiciones sobre las vidas y las vidas van a recibir bendiciones. Vas a declarar cosas sobre personas y las cosas que tú declaras van a acontecer. Vas a hacer lo mismo y más, dice la Biblia, que lo que Cristo hizo en la tierra, porque les dijo a ellos, y cosas mayores tú harás cuando entre en la unanimidad conmigo y el Padre. Bendito sea Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Qué quiere decir esa unanimidad? Amén. La unanimidad con Cristo es un modelo de la Trinidad. Escuche bien para que entendamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque se menciona en 3 diferentes dimensiones, es el mismo. ¿Estamos acá? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y antes era Padre, Hijo, Espíritu Santo y la creación. Di conmigo la creación.
En el principio era Padre, Hijo, Espíritu Santo y la creación, el que Él puso sobre esta tierra para expandir su reino. En el principio estaban unánimes con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el enemigo descendió de donde estaba para engañar, para quitarle la unanimidad al ser humano, para que no se desate sobre ellos el poder que carga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Pero quiero darte una buena noticia. Cristo volvió a unirnos. A través de la sangre derramada en la cruz del Calvario y el perdón de pecado, Jesús volvió a unir el humano, el espíritu del humano con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiere decir que el enemigo, cuando tú llegas a ese nivel espiritual, el enemigo tiembla delante de ti. Porque cuando Él te mira a ti, ya no te está mirando a ti solamente. Te está mirando a ti dentro del poder glorioso y la autoridad gloriosa que proviene de la Trinidad. Ahora escuche bien. Jesús dijo, yo no lo voy a dejar huérfano, yo te enviaré el Consolador para que te guiará hacia toda verdad. El Espíritu Santo, una parte de la Trinidad. Pero Cristo dijo en esta oración que el Padre haga que nosotros fuéramos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. ¿Por qué no dejó el Espíritu Santo que mora en nosotros ahora? Porque Él vino a trabajarnos, a trabajar nuestro corazón, a trabajar nuestra vida, a moldearnos para prepararnos para que podamos entrar en la unanimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La obra del Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra es tomar a un perdido en las drogas, en el alcohol, perdido en las calles, botado, perdido en la manera que esté perdido, tocar su vida, limpiarlo, levantarlo para unirlo a la Trinidad y el poder y la autoridad de Dios. ¿Cuántos están acá? Entiende bien que no es por gusto que tú estás aquí. Y no importa la edad que tienes. Oh my God. Entiende bien que esta verdad que Dios está trayendo aquí en esta noche ha sido escondida por muchos años y aún es escondida para que tú y yo nunca entremos en la unanimidad con Dios. ¿Cuántos están acá? Mira lo que es esto. Vamos a hablar sobre la unanimidad. La unanimidad, el modelo de la unanimidad es el modelo de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. A través de su Espíritu, Él nos prepara para unirnos a Él. El propósito es que te unes a Él a tal grado que cuando los que están acá afuera te miren a ti, vean a Cristo. ¿Quién testifica ahora que Cristo se fue al cielo? ¿Quién es que testifica ahora? Nosotros. Somos nosotros que predicamos. Somos nosotros que testificamos de Dios a la humanidad perdida a través del poder del Espíritu Santo. Somos nosotros que proclamamos y que proyectamos el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Quiénes son? Cristo no viene más, sino que cuando viene a levantar la iglesia. Ya Él vino a hacer la obra que vino a hacer. Y nos dejó nosotros esa unanimidad en la autoridad y en la gloria de Dios para seguir expandiendo lo que Él comenzó. Pero no era solamente para los 12. Le oró al Padre y le dije, y no solo por esto, sino aquellos que van a venir a través de su palabra, yo clamo por ellos también, que ellos sean uno en mí, como yo en ti, Padre. Di conmigo, ¿se está hablando de mí? Ahí está hablando de ti y de mí. Amén. Mire lo que dice. Jesús no pide que seamos amigos,
sino que seamos uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. ¿Qué significa esto? Intimidad espiritual es una unión profunda donde Dios habita en el creyente y el creyente en Dios. ¿Cuántos están acá? Es una intimidad profunda donde Dios habita en el creyente y el creyente habita en Dios. ¿Estamos acá? Porque nosotros debemos de ser el ejemplo de Dios sobre la tierra. ¿Cuántos aquí han visto a Dios? Pero ¿cuántos han visto un hombre de Dios predicando y haciendo obra de Dios? ¿Estás viendo a Dios? Si me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre, le dijo. Muéstrenos al Padre, le dijeron. Si me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque las obras que yo hago provienen del Padre. Escuche bien. Jesús reflejaba al Padre sobre la tierra. ¿Por qué? Por las obras que él hacía. El amor que tenía, la misericordia, el poder para sanar, el poder para librar al endemoniado, el poder para rescatar a personas perdidas. Cargaba una unción y un poder de la cual Él quiere que tú y yo carguemos en estos tiempos. Escuche bien, Cristo viene ya. No, el propósito de no es el propósito de Dios que vengamos aquí. Mira, con 12 Él revolucionó el mundo entero. ¿Cuántos hay aquí? 12. Escuche bien, no menosprecie lo que Dios puede hacer. Nunca menosprecie que Dios puede tomar a un delincuente drogadicta, a una mujer de la calle, tocar su vida, limpiarla y levantarla como una gran predicadora con poder de profecía, con poder de sanar enfermos, con poder de Dios. Porque si ella entendiera que si ella entra en la unanimidad con Cristo, esa gloria que Cristo cargaba también puede ser por ella. ¿Estamos aquí? Y Dios me mandó a este lugar y se lo dije desde el principio. Aquí hay personas nuevecitas que debo de estar dándole lechita y papita, pero no hay tiempo para eso. Ya no hay tiempo. Escúcheme bien, ya no hay tiempo. Es tiempo de ir a rescatar la humanidad. La cosecha está lista, dice el Señor. Es tiempo de cosechar. Es tiempo de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Es tiempo donde sea que tú vayas, poder mostrar a Cristo a alguien que está perdido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando entremos en la unanimidad con Dios. Yo me acuerdo que iba a una reunión del trabajo. Y antes de la reunión siempre me gusta traer algo. Pasé a un Dunkin' Donuts a comprar una caja de donuts para la reunión. Y estando ahí, hay una fila, hay gente de atrás en la fila y yo estoy adelante. Cuando llego al mostrador, escucho la voz de Dios que me dice, háblale a la muchacha que me estaba atendiendo. Una morenita llena de tatuajes. Y Dios me dijo, háblale. Y yo miré para atrás, había como 7 o 8 personas en la fila. Y yo discutiendo con Dios. Señor, tengo que ir para una reunión. Yo no tengo tiempo para hacer esto aquí ahora, Señor. Mira la fila que hay detrás de mí. Y yo discutiendo. Y volvió Dios a hablarme y me dice, háblale. Y ella vino, me pidió lo que yo quería, le pedí el pedido, salió a buscarlo, regresó con la caja, le di mi tarjeta para cobrar, salió a cobrar. Cuando regresó, yo ni sabía lo que le iba a decir. Escucha este testimonio porque esto es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer en el Señor. Cuando ella regresó, yo abrí mi boca y le dije, ¿tú sabes que tu vida está en el medio tiempo? Y ella me mira así todo extraño y me dice, ¿qué quiere decir eso en medio tiempo?
Yo dije, Dios me dice en esta mañana que te dijera a ti que tu vida está en el medio tiempo. ¿Tú sabes lo que es el medio tiempo? Me dice, no. Y tú sabes que en el juego de fútbol que hay un medio tiempo. Me dice, sí, yo sé que lo que es el medio tiempo. Y empezó Dios a darme palabras de escribirle toda su vida pasada. En tu vida, en tu primer tiempo, pasaste cárcel, los hombres te maltrataron. Pasaste cárcel y pasaste mal trabajo. Pero en el segundo tiempo de tu vida, la bendición de Dios va a caer sobre tu vida si en esta mañana tú recibes a Cristo. Y se cayó llorando al piso de rodillas y delante de todo el mundo que había ahí, lanzó sus manos al cielo y recibió a Cristo como su Salvador. Pero ¿qué fue lo que le convenció a ella para hacer eso? No importando dónde estaba ni quién estaba ahí. El poder de la revelación de su vida a través de un blanquito que ni la conocía ni nunca lo había visto en toda su vida. Y le conté su vida entera. ¿Quién hizo eso? Eso lo hace Dios. Ese poder y esa autoridad. Y si puedes aprender a escuchar, eso lo hace Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántas personas no se te cruzan en el día que tú puedas decirle una palabra? Escuchar por la voz de Dios cuando te dice. Mira lo que dice. Intimidad espiritual, una unión profunda donde Dios habita en el creyente y el creyente en Dios. Diversidad en la unidad, dice, así como el Padre y el Hijo son distintos, pero un solo Dios. Los creyentes mantienen su identidad, pero se unen en un mismo espíritu. Escucha bien. Padre, que ellos sean uno, que ellos sean uno, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Cada uno tenemos nuestra individualidad, pero en el Espíritu nos unimos hablando las mismas verdades y proclamando el mismo nombre de Cristo. Amén. Y de esa forma, ¿cómo tú crees que la iglesia primitiva pudieron alcanzar a tanta gente en aquel tiempo? Sin micrófono, sin televisión. Se regaron por todos lados. El poder estaba regándose por toda la humanidad en aquel tiempo. Porque ellos habían sentido el llamado de Dios de serse uno con Cristo. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Dice, el propósito de Dios de la unanimidad es para que el mundo crea. ¿Cuándo el mundo va a creer? Cuando nosotros estamos juntos, unánimes, en un mismo espíritu. Dice la Biblia que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Qué quiere decir reunidos en su nombre? Que están unánimes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Están unánimes. Y cuando nosotros nos juntamos como en esta noche, unánimes, el Espíritu. Yo quiero decirte que el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Amén. Porque nos hemos unido unánime para escuchar la palabra de Dios, para escuchar esta verdad. Y yo te someto en esta noche que Dios trae esta profundidad porque el tiempo está corto. Y Él está motivando a todos a que prediquen a tiempo y afuera de tiempo porque Él está interesado en las almas que están perdidas. Pídele a Dios que te dé a ti el mismo sentir. Yo no sé si te ha pasado todavía, pero a veces yo me siento mirar a la gente pasar y veo las caras de frustraciones que tienen. Y veo como caminan jorobados, llenos de cargas que esta vida le ha puesto. Y digo, Señor, ten misericordia. Pídele a Dios que te llene de ese amor por las almas que Él tiene por las almas. Ahí es evidente en el capítulo 17 de Juan el amor que Él tenía por la humanidad.
¿Por qué tú sabes, pastor? Léete el 17 para que tú veas el clamor, la oración que él hizo, amén. Dice, la unidad no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta evangelizadora. La unidad es una herramienta para evangelizar. Gloria a Dios. En nuestra unidad podemos evangelizar. ¿Qué quiere decir evangelizar? Proclamar el evangelio. ¿Qué cosa es el evangelio? Las buenas nuevas de Jesucristo. Ese es el evangelio. Es una arma de evangelizar. Amén. Yo estaba orando por el pastor Albert. ¿Cuántos conocen al pastor Albert? A él lo tiene yendo a los países, revolucionando a los jóvenes y saliendo para las calles, todo con el mismo pullover, evangelizando a la gente en la calle. Y están teniendo tremendo éxito. Inclusive me puso por video y estuve orando yo también por gente en la calle en Medellín, Colombia, el otro día, por video. ¿Por qué? Porque estamos bajo la perfecta voluntad de Dios para este tiempo. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios para este tiempo? Evangelizar unánimes. Y te voy a decir algo, cuando decides hacerlo, vas a ver que Dios te va a respaldar cuando tú te atreves a orar por un enfermo. Te va a respaldar cuando te atreves a reprender a un endemoniado. Te va a respaldar porque es su promesa de respaldarte cuando tú te atreves a hacerle portavoz de Él. Porque has entrado en una unanimidad con Él. Ahora, cuando tú andas en un lugar unánime con los que están ahí, ¿no es verdad que tú eres partícipe de todo lo que hay en ese lugar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando tú andas en un lugar unánime con un grupo de personas, tú te vuelves partícipe de todo lo que hay ahí. Eso es lo que Dios te está haciendo entender en esta noche, que cuando tú entras en una unanimidad con Él, tú te haces partícipe con Él de todo lo que hay en el reino. Mira lo que dice. Testimonio visual. El amor y la unión entre los cristianos son la prueba más fuerte de que Jesús fue enviado por Dios. Escucha bien. La prueba más fuerte para los que están allá afuera que Jesús fue enviado por Dios es nuestra unanimidad. ¿Por qué es eso, pastor? Porque hay sinnúmero de religiones en este mundo, pero la creencia en Cristo Jesús es la que más visualmente las personas pueden entender, que es poderosísima por la unión y el amor que tenemos entre nosotros. Escudriña otra religión para que tú veas y pínchalos para ver qué da. Pínchalos para ver qué sale de su boca. Pínchalos para ver qué testimonio van a dar. Bendito sea Dios. Es la manera más visual que el mundo sabe que Dios envió a Cristo, cuando nos ve nosotros unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Ese dice la palabra que es la más visual, es la prueba más grande que Cristo existe. Amén. Una unidad, dice, la unidad es el fin, es una herramienta. Dice, cuando la iglesia está dividida, se dificulta que el mundo crea en él. Por eso, ¿por qué tú crees que el enemigo ha sido instrumental en dividiendo en la rama cristiana? Hay como 15,000 ramas cristianas ahora. Lo ha dividido. Ha dividido entre la creencia de Cristo, ha dividido a los creyentes para que no existe esta unanimidad.
Porque si Jesús clamó al Padre para que seamos unánimes, es por una razón muy poderosa, que la vamos a ver en esta noche. Ahora yo traigo un ejemplo aquí hoy, para que ustedes puedan entender. Una ilustración. ¿Qué ven en este vaso? Tú ves un vaso con un líquido sucio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Este eres tú y este soy yo antes de Cristo. Y a través de la palabra de Dios, cada vez que vienes a escuchar la palabra, ¿qué pasa? Te voy a decir lo que pasa. Mira, cada vez que tú escuchas una palabra y la pones por obra, se sale lo malo y entra lo bueno. Escucha más, se sale lo malo y entra lo bueno. Sigue escuchando y sigue obedeciendo, se sale lo malo y entra lo bueno. Dios va purificándonos, ¿sí o no? A través de la palabra. Di conmigo, este soy yo. Y sigues obedeciendo y sigues triunfando sobre tus debilidades y sobre tus deseos engañosos, y sigues limpiando y sigues llenando el Espíritu Santo más de Él. Este es el Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Y a medida que tú vayas dejando que el Espíritu de Dios obre en tu vida, más limpio te vas llenando y más te va llenando el Espíritu Santo hasta que llegues a un varón o mujer perfecta. Di conmigo, es un proceso. Pero tú mismo delata el proceso. Y quiero decirte, no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Estamos acá? No puedes delatar más el proceso. No hay tiempo. Cuando tú escuchas una palabra que es para ti, ¿a cuánto Dios le ha hablado aquí en esta noche? ¿A cuánto Dios ha hablado durante todos estos tiempos que hemos estado aquí? Cuando tú escuchas una palabra que es para ti, no amas al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los que aman al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Para quién es esa palabra aquí en esta noche? No me lo diga. ¿Para alguien es? ¿Sí o no? Busca a Dios de todo corazón. Deja esa costumbre, deja la música secular. No escuches más esas cosas que Satanás te pone a escuchar, con mensajes satánicos. ¿Cuántas veces Dios no te lo ha dicho? Pero tú no has querido dejar que el Espíritu Santo progrese en ti. ¿Estamos acá? No te he dado la gana. Hay otros que sí han dejado y yo he visto que su vida han cambiado poco a poco. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿qué quiere decir unanimidad? Ay, santo. Cuando llegues a la unanimidad que Cristo oró, que ellos sean uno en nosotros, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir unanimidad? Que tú te dejes limpiar para que puedas hacer esto. Y rebosar con todo lo que Dios es. Yo no sabía que se iba a romper, pero se rompió. Bendito sea Dios. ¿Estamos entendiendo? Dios viene por su palabra limpiando cada área de tu vida. Tú necesitas dejarle y cederte las cosas, porque el tiempo no es ya. Yo quiero decirle que Cristo viene a buscar una iglesia y es posible que se lleve a tus padres y tú te quedes aquí. Es posible que tú busques a tu hijo y él se fue y tú no te vayas, porque no has permitido que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Después lo recoge. ¿Estamos acá en esta noche? El proceso de Dios es llamarte hacia Él para que a través de su Espíritu Santo, el Consolador, entrar en tu vida, en tu corazón y empezar a barrer la casa,
a pesar de quitar todo lo que Dios no te agrada. Pero Él no te puede obligar a hacer nada. Tú tienes que permitir que Dios comience a sacarte esas cosas para que puedas ser apto para entrar en unanimidad con Dios. Y cuando tú entres en un hábito que todo lo que hay ahí está dispuesto en tus manos para hacer la obra de Dios. Por eso Jesús le dijo, las cosas que yo he hecho, tú las harás también. Y mayores vas a hacer, porque ahora yo voy al Padre. Y cuando voy al Padre, yo te voy a dejar el Consolador. ¿Para qué? Para que Él limpie bien tu casa, para que tú puedas entrar en una unanimidad conmigo, para yo poder usarte de tal manera que los 12 pudieron alcanzar la humanidad entera en aquel tiempo. Y hoy en día, el 10% de la humanidad es cristiana. Escuche bien, porque las cosas están por cambiar en cualquier momento. ¿Tú sabías que solamente un 10% de los habitantes del mundo son cristianos? ¿Qué te dice eso a ti? Eso me dice a mí que el cristianismo no ha entendido el propósito de Dios. Hemos estado cómodos, sentados en la iglesia, escuchando mensajes muy lindos y muy bendición de esto y bendición de aquello. Pero Dios te está invitando a que vayas más allá de la bendición monetaria o la bendición física para una bendición sobrenatural, para que Dios te pueda usar para alcanzar a los perdidos. ¿Cuántas personas en tu aula, en tu escuela no está perdida? ¿Cuántas personas donde tú vas no está perdida? El propósito de Dios es traerte a una unanimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miren lo que dice. Alabado sea Dios. Mira lo que dice. Dice, muchos estudiosos han señalado que esta unidad no es algo que los humanos deben de fabricar desde cero, sino algo que Dios ya realizó al unir a todas las personas en Cristo. El día que Cristo resucitó, desde ese momento ya comenzó a hacer esa obra en nosotros. Recuérdate que les enseñé en este lugar que el lugar santísimo estaba dividido entre dos lugares. Estaba el lugar santo donde entraba todo el pueblo a adorar, y estaba la parte de atrás que era el lugar santísimo donde la presencia de Dios moraba. Y ahí no podía entrar nadie. Nadie podía entrar ahí, porque si entraba antes de la manifestación de Cristo, caía muerto, porque había pecado en ellos, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y nosotros no teníamos entrada a su presencia. Pero dice la Biblia que aquel lugar estaba dividido con una cortina grande que cogía desde el techo hasta el piso. Y cuando Cristo resucitó, dice que aquella cortina se cayó al piso, dándonos a todos nosotros amplia entrada al lugar santísimo. Quiere decir que este mensaje de la unanimidad no es que están pasando ahora, sino que desde que Cristo tuvo la victoria en la cruz del Calvario, comenzó esta unanimidad. ¿Estamos aquí? Y todavía lo está haciendo hoy en día. Pero quiero decirle algo, prepárense. Prepárense, porque el precio que Dios pagó en su Hijo Jesucristo no fue para solamente el 10% del mundo. No puede ser. Escúchame,
Nadie ni Dios se le ocurre pagar un precio tan alto para cobrar un 10% nada más. ¿Cuántos están acá? Escuche bien, porque la hora es y la hora viene que el poder del Espíritu Santo será derramado sobre la faz de esta tierra y un montón de miles y millones de personas van a entrar en Cristo y van a ser salvos. Y les voy a decir algo. La Biblia dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Dios va a empezar a salvar a esos jóvenes que tú lo ves que son unos raperos, delincuentes, con aretes, con tatuajes, que se ven como unos raros. Dios los va a empezar a salvar y los va a empezar a usar con poder, porque ellos sí se van a atrever a hacer la obra de Dios en este tiempo. They don't care. Ellos han estado tan cerca de la espalda del infierno que cuando se encuentre con las maravillas, alabado sea Dios del Omnipotente, ellos van a salir a buscar lo que se ha perdido. ¿Estamos acá? Por eso dice que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Porque hay cristianos sentados en las iglesias. Escúchame, los que me están escuchando por las redes sociales, Dios no te ha llamado para estar sentado en una iglesia. Te ha llamado para que entre en santidad y en unanimidad con Dios para hacer la obra de Dios en este tiempo. Y el Espíritu de Dios va a estar con aquellos que se atreven a hacer lo que Dios está hablando en esta noche. Escuche bien. Vamos a ir rapidito para terminar. Bendito sea Dios. Dice, Jesús menciona en el versículo 22 que le ha dado su gloria. Él oró al Padre, Dios, Padre, yo le he dado mi gloria para que sean uno. Esa gloria se entiende como la presencia de Dios y el amor sacrificial que Jesús mostró en la cruz. Al vivir en ese amor, la unidad se vuelve posible. Por eso le dije ahorita, pídele a Dios que te llene del amor que Cristo tenía por las almas, que te la dé a ti. Porque en ese amor se va a hacer posible la unanimidad. Yo tuve 12 años predicando en cruzadas por todo Sur y Centroamérica. Y yo quiero decirte una cosa, y lo confieso aquí en esta noche. Yo me cansé. Me llegué a cansar. No me cansé de predicar ni de servirle a Dios. Me cansé de tener que lidiar con las diferentes iglesias y pastores que yo necesito como evangelista para hacer una cruzada en los países de ellos, para rescatar almas en los países de ellos, porque ninguno se querían juntar para ayudarme, para hacer la obra de Dios, porque tenían celo uno del otro. Y cuántas cosas me encontré allá afuera. Y un día llegué a mi casa y le dije, Señor, no predico más en cruzada. Hasta que tú no arregles el potaje que hay entre tu pueblo, yo no predico más en cruzada. Porque no había 5 o 6 que podían unirse con un propósito de rescatar las almas. Dios lo va a dejar atrás y va a empezar a salvar a lo que no es, a lo vil, a lo menospreciado, dice la Biblia. El Espíritu de Dios lo va a rescatar y lo va a levantar donde ellos están y lo va a enviar y lo va a usar con poder, como en el principio de la iglesia, que cogió a 12 que no estaban supuestos a estar ahí y los usó con poder. ¿Sí o no? Pastor, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Lo que el Espíritu de Dios me mandó a hablar aquí en esta noche. Yo estoy preparando un pueblo para hacer la obra. Les dije hace unas semanas atrás, no vengan solo, tráete 2. Tráete 1 cada semana. No vengan solo. Pide al Espíritu de Dios que te revele esta palabra. ¿Cuál es el propósito de Dios
contigo aquí para que te bendiga. Él puede hacer eso en un segundo. Pero quiero decirte que Él quiere ser mucho más que eso. El propósito de Dios es llevarte a un nivel que tú nunca jamás pensabas que pudieras llegar. Dice que las cosas que ojos no vieron ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman y le temen. Escuche bien. Pero muchos se conforman con la bendición. La bendición más grande. Y les voy a decir que cuando lo hagan, vas a sentir una satisfacción poderosísima cuando Dios te use para traer un perdido a los pies de Cristo. Cuando tú veas esa vida, ese drogadicta, ese hombre perdido en el alcohol, cuando tú la veas venir y veas como el Espíritu de Dios lo levanta y lo transforma y lo sacude y se lo vuelve a entregar a su familia que perdió por cuenta del alcohol. Eso es la bendición más grande que tú puedas tener. Yo me gozaba viendo las almas viniendo a Cristo, quebrantado, llorando, tocado por el poder del Espíritu Santo. Y me gozaba cuando Dios sanaba a los enfermos en las cruzadas. Y me sigo gozando con los que están aquí. Yo quiero decirte una cosa. Yo soy súper agradecido con Dios por los que están aquí. Yo predico igual si hay 10, 15, 500, 3,000. Con la misma poder y el mismo unción. Porque si en la presencia de Dios Él me dio a 12, con 12 voy a transformar el mundo. Jesús lo hizo. Le dio solamente 12. Dios le dio a 12 y eran unos desastres. Lea para que tú veas. Amén. Pero ¿cuándo es que vino sobre ellos ese poder y esa gloria que los empujó a conquistar el mundo entero con el poder de Dios? Vamos a leer la Biblia en el libro de Hebreos. Y hay mucho más, pero se me va el tiempo. Pero algo sí les pongo una tarea en esta noche. Cuando lleguen a su casa, lee completo el capítulo 17 de San Juan. Pero léalo suavecito y pídele al Espíritu Santo que te revele la palabra. Amén. Hechos 2. Alabado sea el Señor. Hechos 2 está hablando aquí el día de Pentecostés. Di conmigo, la venida del Espíritu Santo. Mira, hermano, ese día de la venida del Espíritu Santo que venga sobre tu vida como vino sobre la vida que vamos a leer aquí ahora. Ese día va a marcar tu vida, más nunca se te va a olvidar ese día. Yo me acuerdo cuando vino sobre mí, era un culto de hogar. Estamos teniendo un culto en un hogar. ¿Te acuerdas en los apartamentos, Rosy? Con la morenita, no me acuerdo cómo se llamaba ella. Dorca. Estábamos en un culto de hogar cuando el Espíritu de Dios me bautizó con el fuego del Espíritu Santo. Y nunca se me olvida. Nunca se me olvida. Mira lo que dice. Escuche bien. Where's my glasses? Oh, sorry. Aleluya. Mira lo que dice. Hechos, capítulo 2. Dice, cuando llegó, léalo conmigo, cuando llegó el día de Pentecostés, ahí está. Estaban como. ¿Cómo? Dilo alto. ¿Cómo? Oh.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, di conmigo, de repente, vino del cielo. ¿De dónde vino? Vino de la casa que estaba al lado. Vino de la bodega que estaba ahí en la esquina. ¿De dónde vino? ¿Cuántos quieren que algo venga del cielo? Vino del cielo. Y si vino del cielo, es que vino de donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cómo estaban ellos? Juntos y unánimes en aquel día. Amén. Y yo quiero decirte que antes de eso, un poquito antes, Jesús había orado la oración en Juan. Que ellos sean uno en ti, oh Padre, como yo soy uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en mí. Y ellos escucharon la oración y ¿qué hicieron? Ay, santo Dios. Escucha bien. Ellos escucharon la oración. Primera vez que Jesús ora en público. Ellos escucharon la oración y ¿qué aprendimos aquí? Que no escuchar es hacer, no solo escuchar. Los hebreos entienden que escuchar es hacer. Si escuchaste y no hiciste, es que no escuchaste. ¿Estamos acá? Ellos escucharon la oración de Cristo y comenzaron juntos, unánimes. 120 de ellos se fueron obedeciendo a Cristo cuando le dijo: vayan a Jerusalén y esperen ahí el Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Y estaban juntos y unánimes. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Escuche bien. Cuando tú estás sentado en una casa, tú puedes sentir una brisa quizá entrar por la ventana de esa casa, pero jamás puedes sentir un viento recio, ¿sí o no? Por cuanto tú estás metido en una casa rodeado de paredes que no permite que un viento recio entre a la casa. Puede venir una brisa por la ventana, pero no un viento recio. ¿Cuántos están entendiendo? Quiere decir que lo que estaba pasando, di conmigo, eso no era este viento. No era este viento que nosotros conocemos. ¿Por cuanto vino de dónde? Del cielo. Vino del trono de Dios, del cielo. ¿Por qué vino del cielo? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que le hizo posible a ese viento recio venir del cielo? Estaban todos juntos y unánimes. Si cada uno de nosotros juntos y unánimes invitamos a una persona esta semana, otra persona la otra semana y otra, ¿qué tú crees que va a pasar aquí? ¿Qué tú crees que va a pasar aquí? Si todos juntos unánimes invitamos gente, y yo mismo también, me incluyo yo también, cada semana traemos una persona y esa persona va a traer a otra y esa persona va a traer a otra, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a llenar el reino de Dios de almas, ¿sí o no? O por lo menos vamos a aportar lo que nos toca a nosotros para llenar el reino de Dios de almas. ¿Estamos acá? Y vamos a empezar a dar testimonios de las cosas que Dios ha hecho. Mira lo que pasó aquí. Mira. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué es eso, pastor? Lenguas repartidas como de fuego. Quiero decirte que eso no es nada que tú conoces de aquí. Eso no viene de aquí. Eso no existe aquí. Eso no, solamente puede venir del cielo.
son lenguas. Vinieron sobre ellos y comenzaron a hablar unas lenguas que ni ellos conocían. Y eran lenguas como de fuego. Era un fuego, el fuego de Dios que estaba descendiendo por el Espíritu Santo. Cuando vieron, algo pasó. Algo pasó cuando vieron que se unieron. Algo pasó. ¿Será que cuando tú llegas a un candado que tiene un número de combinación, si tú te conoces el número, qué va a pasar cuando taca, tic, tic, taca, tic, 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 taca, taca, y tú des con ese número y tú hagas así? ¿Se abre o no se abre el candado? Escúchame lo que el Espíritu de Dios le habla a la iglesia en esta noche. Hay un número que va a abrir las puertas de los cielos para derramar la gloria de Dios sobre tu vida. Quiero que comiences a pensar más allá de una bendición monetaria o más allá de una bendición física en este mundo. Yo quiero que tú comiences a visualizar lo sobrenatural. ¿Estamos acá? Yo quiero decirte que para Dios darte $1 millón, eso no es nada para Él. Es más difícil derramar su gloria sobre ti porque no hemos entendido o no hemos entrado en su voluntad para que nuestra vida sea limpia por el Espíritu Santo para poder derramar lo sobrenatural sobre nosotros. ¿Estamos acá? Para Dios no es nada regalarte un avión. Eso es simple para Él. No es nada darte un negocio que llegue a ser número 2 en la Florida. Eso es simple para Él. No es nada de sanarte de una lepra o de un cáncer. Eso es simple para Él. Para Dios no es nada librar a un endemoniado de una legión de demonios, como hizo con el ganadero endemoniado en la Biblia. Para Dios eso es fácil. Lo que Él estaba esperando en aquel tiempo, después de 3 años lidiando con 12 hombres que al final no creían, era poder que ellos llegaran a un lugar juntos y unánimes para por fin derramar sobre sus vidas lo necesario para hacer la obra por lo cual los llamó. ¿Por qué es difícil eso para Dios? Porque tiene que ver contigo. Y Él no puede obligarte a hacer nada. Él está esperando que tú digas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo me despojo del viejo hombre, me despojo del pecado, me despojo de los deseos engañosos. Señor, me despojo de todo lo que no es tuyo. Quita más de mí y dame más de ti, Señor. Para yo poder entrar en la unanimidad con el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos entraron en ese día, escucharon la oración de Jesús. Dios escuchó la oración, los movió a ellos a entrar en la unanimidad. ¿Para qué Dios lo llevó a entrar a la unanimidad? Para poder derramar su poder sobre ellos. ¿Estamos acá? Mire lo que pasó. Bendito sea Dios. Dice: pues llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire lo que dice 14. ¿Qué pasó? Entonces Pedro, poniéndose en pie. ¿Cuándo se puso en pie? Cuando recibió estas lenguas de fuego. Cuando entraron en unanimidad y recibieron estas lenguas de fuego. Di conmigo: pasó algo diferente. Ay, Señor.
pasó algo diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 a sola voz, y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Escucha esto. Pablo, un hombre sin letra, simple pescador, que no sabía ni hablar. Vino el Espíritu Santo y solamente abrió su boca y el Espíritu de Dios se la llenó. Y comenzó a predicar. Amén. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los posteros tiempos, dice, derramaré de mi espíritu. Y empezó a predicar aún de lo que estaba diciendo el profeta Joel en el Antiguo Testamento. Y él ni conocía el Antiguo Testamento. Por cuanto él era un simple pescador. ¿Estamos acá? No tienes que tener vergüenza de lo que va a salir de tu boca. No tienes que tener pena con nadie, porque en el momento que tú decides abrir tu boca, Dios te la va a llenar. El que le da pena es porque es un orgulloso. El orgullo que hay en ti te da pena hablarle a alguien pensando que la gente se va a reír de ti y te va a herir el orgullo. Pastor, ¿de qué tú estás hablando? Yo no sé lo que estoy hablando. Pero si tú entendieras que lo que tú estás haciendo en ese momento es empujado por el Espíritu Santo y lo que produce, lo que tú haces, la gloria es de Él, entonces tú no tomas crédito por eso. ¿Quién toma el crédito por eso? Jesús. Toda la gloria es para Él. Tú eres simplemente un vaso en sus manos. Pero quiero decirte que cuando Dios te use para sanar a un enfermo o traer un perdido a los pies de Cristo, tú vas a querer sanar y traer a todo el mundo. Porque es tan poderoso lo que tú sientes que Dios usó a mí. Dios me usó a mí para abrirle el oído a esa niña. Dios me usó a mí para que el cáncer de aquel hombre en Argentina se desaparezca. Dios me usó a mí para aquel sordo escuchar o aquel ciego ver. Dios me usó a mí para coger un niño retardado y normalizar su mente. Dios me usó a mí. Pedro era un simple pescador, sin letra. Era un bruto, cogió la espada un día y le cortó la oreja a un soldado. Jesús lo tuvo que reprender. Le dijo: ¿de qué espíritu tú piensas que soy yo? El menos que tenía que coger a Dios era Pedro. Pero lo escogió, igual que te escogió a ti y a usted y a usted. Porque Él conoce que si tú le eres obediente, porque cuando Él te miró a ti, Él no mira lo que tú eres, Él mira lo que hay adentro. Nosotros, cada uno de nosotros, somos un diamante en bruto. ¿Cuántos saben lo que es un diamante en bruto? Nosotros estamos acostumbrados a ver el diamante todo brilloso en la tienda cuando lo compramos. Pero ese diamante vino de una piedra toda apestosa y toda sucia que tuvieron que darle martillo y liga para llevarlo al lugar donde está ahora. Y cada uno de nosotros somos un diamante en bruto. Dios no ve lo que eres, Dios ve lo que está dentro. A mí Dios me dijo un día: tú eres un David. Yo estaba lejos de ser un David, pero Dios me dijo: tú eres un David. ¿Estamos acá? Mira lo que sigue diciendo. Se levantó Pedro. Bendito sea Dios. Dice, para darle, no muy largo, al cual Dios levantó suelto, dice, porque David dice esto, empezó a relatar palabras. Y dice aquí que cuando terminó de predicar, dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel
que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, escucha esto es Pedro hablando, crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron, los 5,000 se compungieron de corazón. ¿Cómo es que un hombre como Pedro, después de predicar, hizo que una multitud de gente se compungieran de corazón? Porque cuando vino el Espíritu Santo sobre él, que estaban juntos y unánimes, ahora su palabra ya no venía de él. Ahora su palabra venía del lugar que tú puedes conseguir cuando tú entras en la unanimidad con Dios, que puedes tener acceso a todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. La gloria que tú me diste, dice Jesús en su oración, yo se las he dado a ellos. ¿Qué cosa quiere decir la palabra gloria en su origen hebreo? Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Léalo para que tú veas. Pedro era un antes y un después de aquel día que fue derramado el Espíritu Santo sobre él. Se convirtieron 5,000. Mira lo que dice. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, le dijo Pedro, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Este es Pedro hablando. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué diferencia, ¿no? Se añadieron aquel día en una sola prédica como 3,000 personas. Y más adelante se sigue leyendo. Dice que fueron al templo a orar y había un paralítico pidiendo limosna en el templo, en la puerta afuera. Y Pedro venía saliendo de la sinagoga cuando el paralítico le pidió limosna y él se detuvo. Estamos hablando después del derramamiento del Espíritu Santo. Él se detuvo y le dijo estas palabras. Escuche bien todo lo que me estén escuchando por las redes y todo lo que están aquí en esta noche. Escuche bien lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Escuche bien. Dice la Biblia que Pedro se viró a donde el paralítico. Presta atención acá. No mires al gato. Ya pronto no vamos a tener gatos. Vamos a tener el templo. ¿Cuánto quieren tener el templo? Vamos a tener el templo donde no van a entrar gatos. Amén. Escuche bien. Pedro salía de la sinagoga y vio un paralítico que toda su vida ha sido paralítico, pidiendo limosna. Y él se le viró y le dijo, yo no tengo ni oro ni plata. Escuche bien, porque muchos andan hoy en día en el evangelio por el oro y por la plata. Eso es muy insignificante. Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Y aquel paralítico, dice la Biblia, que saltó y salió corriendo. Toda su vida paralítico. Porque aquel día se encontraron juntos y unánimes. Y les voy a decir algo, léalo para que tú veas. Dice la Biblia que aún por la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Cuando pasaban por la sombra de Pedro.
Ay, santo Dios. Escuche bien lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Dios está buscando unanimidad para poder derramar su poder en estos tiempos para recoger una gran cosecha. Jesús no dio su vida por el 10%. Jesús dio su vida por una multitud de gente. Y lo va a recoger contigo y conmigo. ¿Cuándo? Cuando tú entres en la unanimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero primero tienes que permitir que limpie tu vaso. Cada día, cada palabra, Señor. El pastor habló de los celos. No voy a celar más. Reprendo todo celo en mi vida. El pastor habló del cigarro. No voy a fumar más. El pastor habló del alcohol. El pastor habló de esto, habló de aquello. Y no es el pastor, es Dios que te está hablando. Y cada palabra que sale hacia ti, tú la tomas y la pones por obra. Y tu vaso se va limpiando. Y Dios va mirando. Y Dios va mirando. Y Dios va mirando como a Pedro. Y un día, alabado sea Dios. Vamos a leer, terminamos aquí. En Juan 15. Bendito sea Dios. Libro de San Juan 15. Y el versículo 1. Escucha esto. El libro de San Juan 15, versículo 1. Tenemos que ir más allá a la bendición financiera. Dios no es un banco. Tenemos que ir más allá a la bendición financiera para entrar en lo sobrenatural de Dios. Cuando necesitaban en aquel tiempo para pagar los impuestos, Dios trajo un pez del mismo agua y metieron la mano, ahí encontraron el pago de los impuestos. Eso es fácil para Dios. ¿Cuántos están acá? El profeta vino donde la viuda, había bruma sobre la tierra. La gente se estaban cayendo muertos del hambre porque había sequía sobre la tierra. Pero Dios mandó al profeta a casa de la viuda y cuando llegó le dijo, ¿qué tienes ahí de comer? Le dijo, tengo un poquito de aceite y un poquito de harina para cocerlo y comérnoslo yo y mi hijo para morirnos, porque ya no hay más nada. Y el profeta le dijo, dame a mí primero. Tú sabes que tú nunca vas a saber en el momento que vas a escuchar una palabra y ponerla por obra lo que va a hacer en tu vida. Aquella viuda escuchó esa palabra del profeta y la puso por obra. Y hizo la tortilla y le dio a él primero, sabiendo que su hijo se iba a morir el día siguiente. Pero ¿qué pasó? Dice que mientras que ella echaba aceite, el aceite no se acababa. Y mientras que echaba la harina no se acababa. Tenía aceite y harina para siempre, mientras que los demás se estaban muriendo de hambre. La pobre viuda, por obedecer una palabra de Dios, tuvo bendición tras bendición tras bendición, porque las cosas materiales para Dios es muy fácil. Tenemos que ir más allá de lo material, a lo sobrenatural de Dios, a lo que no es de este mundo, a lo que es fuera de este mundo, para alcanzar a los que están en este mundo. La unanimidad. La unanimidad. La unanimidad. Escuche bien, pueblo de Dios, que me esté escuchando por las redes sociales, pastores, evangelistas, maestros. Escuche bien, la unanimidad es lo que va a derramar el poder de Dios.
La unanimidad. Amén. Pedro salió a predicar. Con sus hombres se sanaban la gente. El paralítico salió saltando y brincando. ¿Qué pasó con la gente en aquel lugar que conocían a ese paralítico? ¿Tú crees que ellos no se convirtieron en ese momento? Ellos sabían que ese hombre era paralítico. Yo quiero decirles que en aquellos tiempos no era como hoy, que tú te haces cojo en una esquina y te dan limosna. No, aquel tiempo tú tenías que registrarte con la ciudad y te daban unas vestimentas especiales para tú pedir limosna. Escúchame bien, no es como hoy en día. Tú tenías que ir al condado, registrarte y ellos te daban una vestimenta. Y cada vestimenta, los colores, significaba lo que tú eras. Un ciego, un sordo, un paralítico. Así que él era un paralítico. Y ellos sabían que él era un paralítico. Y aquel día, mira hermano, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Has estado paralítico toda tu vida. Todo el mundo te ha despreciado. Has estado tirado aquí, arrastrándote toda tu vida. Pero ha venido el poder de Dios en esta hora y te dice: levántate, levántate y anda en el nombre de Jesús. Oh my God. ¿Y cuándo vino eso? Cuando estaban todos unánimes y juntos. Amén. Mira lo que dice San Juan 15 y el 1. Yo soy, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, escucha bien, que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Por eso yo dije ahorita que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Si no está dando fruto, Dios te va a quitar. Pastor, ¿qué te pasa hoy? Yo estoy hablando la verdad que Dios ha puesto en mi boca. Si no estás obrando en la voluntad de Dios, escúcheme bien, pastor, escúcheme bien, evangelista, escúcheme bien, los que están sentados en la iglesia. Si tú no estás dando fruto, Dios te va a quitar. Ya viene el tiempo que lo va a hacer, porque ya se acerca la gran cosecha. No te equivoques, ya viene el tiempo. Ay, Señor. Mira lo que dice, aquí lo dice claramente. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Escucha bien, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si estás aquí hoy, es porque la palabra ha hecho algo en ti. Si no, no hubieras regresado. Estamos acá. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permanecer en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. ¿Qué habla ahí? Unanimidad. ¿Sí o no? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Cuántos conocen el bulto de uvas? ¿Cuántos lo han visto? Esa uva tan rica, tan refrescante, tan vigorosa, tan dulce. Arráncala de la vid para que tú veas lo que le pasa. Tú la arrancas de la vid y a los 3 días ya se están pudriendo. Eso es lo que está hablando. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Todo pámpano que no dé fruto, ¿qué es lo que hace el que está cuidando la vid? Él camina por la vid y todo pámpano que sale que no está dando fruto, él la corta. ¿Por qué la corta? Ay, Señor, bendito sea el Señor. Oh, Bashandarabaki andamai.
siento la presencia de Dios. ¿Por qué el que está cuidando la vid corta el pámpano que no está dando fruto? Para que los que sí están dando fruto reciban más de la vid. ¿Sí o no? Jesús dice, todos pámpanos que no estén dando fruto, los voy a echar. Porque yo estoy buscando pámpanos que den frutos. Yo te he llamado para que des frutos y frutos en abundancia, dice el Señor. Amén. Y mira lo que dice la palabra. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí, la vid. Permanece conectado a la vid. Amén. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ay, Señor. Si tú no permaneces en Él, en su palabra, en la oración, en búsqueda, en leer las escrituras, porque una vez a la semana, los miércoles aquí, it's not gonna do it. Imagínate que tú le des agua a la vid una vez a la semana, ¿qué va a pasar con esa vid? Ay, Señor. Escúchame bien, seamos entendidos en esta noche. Imagínate que a tu matica, que a ti te agrada de comer el pámpano de esa mata, que tú seas irresponsable y le eches agua una vez a la semana nada más. ¿Qué va a pasar con esa mata? Cuando tú estás viniendo aquí los miércoles solamente, y ese es el único momento que te escucha palabra, el único momento que estás en la presencia del Espíritu Santo, el único momento que tú le dedicas tiempo a Dios, tú te estás regando la vid una vez a la semana. No puede ser que tú des frutos. No te engañes, hermano. No te engañes. Pídele a Dios que haga lo que hace conmigo. Me levanta a las 2, a las 3 de la mañana, y no puedo dormir más. Me levanta y no puedo dormir más. ¿Y qué hago? Me voy para el aposento a orar. ¿Por qué yo estoy orando por ustedes? Me tienen orando siempre. Pídele a Dios que haga lo mismo con ustedes. Si ustedes oran por sus familiares, ¿qué va a pasar con sus familiares? ¿Se van a salvar? ¿Sí o no? Terminemos. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros son el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. ¿Está leyendo? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Di conmigo, separado de mí, dilo alto, nada podéis hacer. Y qué lindo que podemos estar, no voy a romper qué lindo que podemos estar permaneciendo en Él, enchumbado hasta el último pelito en Él. ¿Qué tú crees que va a pasar con tu vida si tú permites eso? ¿Qué va a pasar con tu vida si tú permites eso? ¿Tú crees que tu vida va a seguir igual? No. Tu sombra, cuando los enfermos pasen por ella, se van a sanar. Yo te digo, yo estuve predicando en Paraguay. Yo digo que en Paraguay, y no quiero insultar a los paraguanos, yo los amo. Pero yo tuve una experiencia en Paraguay donde había un montón de endemoniados. Gente endemoniada. Y yo experimenté que yo me subí al altar. Yo entré por la iglesia. Y desde que entré por la iglesia, se empezaron a manifestar los endemoniados.
con mi presencia nada más ahí. Con mi persona. Claro, ¿qué presencia andaba conmigo? La del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. No pudieron resistir los demonios que estaban poseyendo las personas que estaban ahí. No pudieron resistir con la presencia mía, con lo que yo cargaba, con lo que yo traía ahí. Se tuvieron que salir corriendo. Pastor, ¿qué tú estás hablando? Unanimidad. Padre, que ellos sean uno en mí, como tú y yo somos uno. Vamos a ponernos de pie en esta noche.